Hola queridos amigos oratorianos, el día de hoy tenemos un tema súper chévere e interesante con nuestros amigos de la escuelita de catequistas. Ellos nos van a ayudar a profundizar en el tema de Biblia. Nos van a enseñar cómo leerla, algunas curiosidades, datos generales y van a ayudarnos a resolver algunas preguntas como ¿quién escribió? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿A quién fue inspirada? ¿A quién fue revelada? Y con dos conceptos súper chéveres e interesantes que son la hermenéutica y los géneros literarios. Así que no te vayas y quédate con nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego que significa biblioteca y también en hebreo es conocido por el acrónimo Tanakh, que significa la T es por Torah, que significa ley, la N es por Nevi'im, que es como se les llamaba a los profetas, y la K es por Ketuvim, que es como se denominaba a la escritura. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? La Biblia tiene 73 libros que nos ayudan a conocer el mensaje que Dios quiere comunicarnos. Entonces, ¿cuál es su estructura? Para explicar de mejor manera la estructura de la Biblia, vamos a representarla por un pueblo dividido por un río, en el cual, en este lado tendríamos al Antiguo Testamento, que es representado por AT, en el cual nos cuenta la historia de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. El río representa todos los evangelios, y de este lado tendríamos al Nuevo Testamento representado por NT, en el cual nos cuenta la vida y misión de Jesús y sus discípulos, así como el caminar de las primeras comunidades cristianas. Entonces, el Antiguo Testamento contiene 46 libros, que están divididos en los libros históricos como el de Josué, los libros proféticos como el de Isaías y los libros sapiensales como el de Proverbios. Ahora tenemos el Nuevo Testamento, que suma 47 libros. Se divide en evangelios, que son el de San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo. También tenemos las cartas paulinas, como por ejemplo la carta a los hebreos. Luego las cartas católicas, como por ejemplo la epístola de San Pedro. Luego tenemos Hechos de los Apóstoles y por último el Apocalipsis. Pero, ¿y cómo nació la Biblia? Para responder esta pregunta necesitamos tener en cuenta tres momentos muy importantes. El primero es el hecho, que se refiere al momento en el que ocurrieron los acontecimientos. Luego tenemos la memoria, que se refiere a cuando una persona recordaba y contaba lo que había sucedido a los demás. Por último tenemos la escritura, que se refiere a la documentación de los sucesos a lo largo de la historia. Dentro de estos tres momentos siempre ha estado presente Dios y su Espíritu, revelándose a hombres y a mujeres para ayudarlos a descubrir su propósito en su vida y en la historia. Hola amigos, el día de hoy estoy aquí para hablarles sobre algunos datos generales de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia es un producto de labor colectiva entre jefes, legisladores, maestros, escribas, sabios, poetas, profetas, historiadores, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Cada uno de estos tiene tres grupos de escritores. Del Antiguo Testamento son los historiadores, profetas y sabios, y del Nuevo Testamento son los evangelistas, apóstoles y otros. ¿En qué lugares se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento se escribió en Israel, tanto en Samaria como en Jerusalén, pero también en Egipto y Babilonia. El Nuevo Testamento se escribió en Siria y Palestina, y ahí se escribieron los evangelios de Marcos y Mateo. En Asia Menor se escribieron los evangelios de Juan y Lucas y también el Apocalipsis. Y en Grecia y Roma se escribieron las cartas a Pablo y otras escrituras. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? Antes del exilio en Babilonia se escribió en hebreo. Fragmentos de Daniel y después del exilio babilónico se escribieron en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito totalmente en griego, pero un griego denominado koiné. Algunos datos importantes de la Biblia son que los israelitas vivieron en varios lugares, así que tomaron ideas y costumbres de cada cultura. Esto influyó en su escritura e historia, y esto se ve reflejado en las escrituras bíblicas.
Los textos bíblicos fueron escritos en diferentes ambientes, como en la corte real, el templo, casas, campos, entre otros. Esto también influye en su redacción, ya que algunos son más sencillos y otros cuentan con una reflexión un poco más elaborada. Todo esto indica que la Biblia tardó en escribirse tal y como la encontramos ahora unos 1350 años. La coma sirve para separar los capítulos de los versículos. Por ejemplo, tenemos Isaías capítulo 5 y como podemos ver después del 5 tenemos una coma, que esto es lo que separa los capítulos de los versículos. Entonces quedaría Isaías capítulo 5 y versículo 4. El punto tiene el significado de y sirve para pasar de un capítulo a otro. Por ejemplo, tenemos Jeremías capítulo 4 y como podemos ver después del 4 tenemos un punto, que eso es lo que separa un capítulo de otro. Entonces quedaría Jeremías capítulo 4 y capítulo 6. El guión tiene el significado de al y eso significa hasta dónde se debe de leer. Por ejemplo, tenemos Isaías capítulo 5, versículo 4 y como podemos ver tenemos un guión que significa al. Entonces quedaría Isaías capítulo 5, versículo 4 al 5. O sea que tenemos que leer del versículo 4 al 5. El punto y coma sirve para separar citas de un mismo libro o de un mismo tema. Por ejemplo, tenemos Primera de Pedro, o sea, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y luego del 4 tenemos el punto y coma. Esto quiere decir que está separando capítulo de la misma carta. Luego tenemos capítulo 5, versículo 8 al 9. Esto quiere decir que vamos a buscar dentro de la misma carta tanto el capítulo 2, versículo 4, como el capítulo 5, versículo 8 al versículo 9. Inspiración bíblica. ¿Qué se entiende por inspiración bíblica? Por inspiración bíblica se entiende que es la luz y la fuerza del Espíritu, que Dios comunica a los autores sagrados para que pongan por escrito todo y solo lo que Él quiere, para que de tal forma lo consignado en los libros sea verdaderamente palabra de Dios y palabra humana. Hay que tener en cuenta que, sin embargo, esta inspiración no se encuentra solo presente en el redactor final del libro, sino en todas aquellas personas que de una u otra forma intervinieron en la composición de este libro bíblico. La Biblia misma nos dice que lo constituido en ella ha sido inspirado por Dios, cuando los mismos profetas nos dicen, oráculo sea el Señor. Nos están afirmando que es palabra de Dios. En 2 de Timoteo del 3 al 15, la Biblia nos dice, la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para rebatir, para guiar al bien, y más reconoce que es escritura sagrada. Por otro lado, las primitivas comunidades, tanto judías como cristianos, se esforzaron por definir qué libros verdaderamente eran inspirados por Dios. Para ello tomaron como eje transversal la verdad indiscutible, que nos dice que es la alianza de Dios con su pueblo, el sentido del reino y la vida y obra de Jesús. Lo escrito en estas verdades irrenunciables era verdaderamente inspirado por Dios. De esta manera la Iglesia tuvo por santos e inspirados todos los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, según la fe apostólica, ya que la recolección de todos estos libros sí fueron inspirados bajo el mismo Espíritu Santo. En la Biblia hay tres formas complementarias de cómo Dios fue inspirando a hombres y mujeres para que transmitan lo que Él les comunique. Inspiran la vida en el pueblo de Israel. Sus deseos, sus luchas de estar con Dios. Abraham, Moisés, Isaías fueron fuente de inspiración, pues se les consideraba personas que actuaron en nombre de Dios. Como segundo complemento, inspira la forma de cómo hablan y transmiten hombres y mujeres que aun sin escribir dejaron su huella
en su pueblo que nunca los olvidó. Y como tercer complemento, inspira la forma de cómo escribe, ya que lo hacen con un deseo expreso de Dios. Ciertas personas fueron llamadas para redactar la vida y obra de Dios, ya que fueron inspirados a través de su historia por Él mismo. La revelación bíblica. ¿Qué es? La revelación bíblica es la manifestación de Dios a la humanidad. También es el fundamento de la doctrina y práctica bíblica cristiana. Existen dos tipos de revelaciones, la revelación general y la especial. La general hace referencia al conocimiento de Dios a través de la naturaleza, de la historia de las personas o de la conciencia personal. La revelación especial hace referencia al conocimiento de Dios a través de experiencias concretas como visiones o sueños. ¿Cuál es la tarea de la doctrina y de la tradición? Su tarea es expresar de manera correcta lo que Dios quiere revelarnos. ¿Cómo es la revelación de Dios? La revelación de Dios es progresiva y dinámica. Nos permite que poco a poco vayamos profundizando el mensaje que nos quiere dar. Para ello se utilizan diversas mediaciones como las Escrituras, Jesucristo, Israel y las comunidades cristianas. En el Nuevo Testamento Dios se revela plenamente como comunidad trinitaria. Nos revela el origen y destino del mundo al que estamos llamados para cultivar y cuidar. Como Dios es la inspiración de los libros sagrados, podríamos afirmar que solo en ellos encontraremos la verdad que nos salva. Hola amigos oratorianos, mi nombre es Melanie y a continuación les explicaré un tema muy interesante, que es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica?, se preguntarán. Pues bueno, la hermenéutica es la ciencia que nos da reglas de una buena interpretación de la palabra de Dios o de la Biblia. Esta se divide en tres aspectos, que son la ciencia, la fe y la vida. De esta forma evitaremos caer en errores como confundir la imaginación o la fantasía con lo que realmente nos quiere decir el texto. Por cierto, no tenemos que olvidar que la hermenéutica crece constantemente con la ayuda del Espíritu Santo, también crece nuestra comprensión de la Biblia. Ahora analizaremos brevemente los tres aspectos ya mencionados. La ciencia. La Biblia es palabra humana y para captar mejor un texto debemos buscar por nuestro medio. El texto. Debemos hacer una lectura atenta y repetida. Y el autor tenemos que ubicarlo en tiempo y espacio. La fe. Sabemos que Dios junto a los escritores sagrados son los autores de la Biblia. Por eso decimos que la Biblia es una palabra tanto divina como humana. Y por último, y no menos importante, la vida. La Biblia, como ya señalamos, no es palabra muerta, sino actual y nueva que ilumina y cuestiona nuestra vida. Pero eso sí, no es un libro de recetas o de respuestas fáciles. Bueno, eso es todo amigos, gracias por su atención. Los géneros literarios. Muchas veces cometemos un error al leer la Biblia, pues pensamos que todo lo que está escrito allí es literal, pero no. Ciertamente hay cosas que pasaron en la historia y no tenemos que ponerlas en duda, pero muchas debemos saber interpretarlas. Ahora bien, el género literario es la forma de cómo un autor se expresa al escribir. En la Biblia a veces se habla en lenguaje figurado, con metáforas, juegos de palabras o símbolos. Algo que debes tener muy en cuenta es que cuando leas la Biblia te traslades con el pensamiento a dicha época, como para que te llenes un poquito más en el contexto en el que está narrado. Ahora sí te presentaré los géneros literarios de la Biblia. Pon mucha atención. El género mítico, proveniente de la palabra griega mitos, que significa reflexión. Generalmente lo encontramos en el Antiguo Testamento. Busca transmitir un mensaje a preguntas un poco profundas y concretas, como por ejemplo, ¿por qué el bien y el mal? ¿Por qué la vida y la muerte? Lo encontramos principalmente en el Génesis. La saga. Durante mucho tiempo fue transmitida de manera oral. Generalmente las sagas son historias sobre los patriarcas y otras narraciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, sobre Abraham, Isaac y Jacob. También la encontramos en el Génesis. El Midrash significa investigar. Busca dar sentido a acontecimientos nuevos. Se respalda con textos antiguos. Lo podemos encontrar en Lucas y en Mateo, con imágenes comparativas que representan a Jesús como el nuevo Moisés. El profético. Uno de sus mayores representantes son los profetas, y es propio del Antiguo Testamento. Ellos en estos libros tratan de transmitir la palabra de Dios, convirtiéndose en mensajeros que anunciaban, denunciaban y consolaban.
Entre los libros que podemos destacar en este género están los de Jeremías, Isaías, Amos, entre otros. Género apocalíptico. La palabra apocalipsis significa revelación. Los autores buscan consolar y dar esperanza al pueblo en momentos de crisis externa. En el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Daniel y en el Nuevo Testamento lo encontramos en las cartas del Apocalipsis de Juan, Marcos y Mateo. El Evangelio. Es una buena nueva, es la buena noticia sobre Jesús. Este es muy fácil de encontrar, ya que está al principio del Nuevo Testamento, y los libros pertenecientes a este son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Las parábolas. Son comparaciones narradas como pequeñas historias con las que se busca dar un mensaje. El género epistolar. Son cartas, ya que están dirigidas a ciertas comunidades o personas en concreto. Muy conocidas son las cartas a los romanos, los corintios, los gálatas, a Filemón, Timoteo y a Tito. Las cartas comenzaban y terminaban con un saludo a quien estaba dirigida la carta, y por lo general a la mitad respondían a situaciones que vivía la comunidad. La confesión de fe. A veces el relato absorbe de tal modo el sentido profundo del misterio de Jesús que se aleja del dato histórico. La narración histórica. Son hechos reales que interpretan el acontecimiento a la luz de la fe. La narración didáctica. Es un escrito instructivo a partir de una narración concreta. Por ejemplo, el libro de Jonás.